Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Iglesia Nueva Vida te invita al tercer congreso Mujeres de Excelencia, donde tendremos la participación de la pastora Sol González de la iglesia Shama en García, Nuevo León, la pastora Perla de Ovalle de la iglesia Desafió el Cambio en Monterrey, Nuevo León, y la pastora Erika Lara de la iglesia Pacto de Paz en Monterrey, Nuevo León. Te esperamos este sábado 6 de julio de 9:30 de la mañana a 5 de la tarde en Recepción Los Naranjos, Boulevard de Carranza, número 4753, Saltillo, Coahuila. Costo de registro por persona es de $400 el mes de junio. No te quedes sin tu lugar. Iglesia Nueva Vida te invita. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 844-696-8450. O también puedes mandarnos un mensaje a través de WhatsApp o Telegram al número 844-368-3068. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Visita nuestro sitio web www.neumamultimedia.com. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. En Saltillo Christian School contamos con preescolar, primaria y además estancia infantil. Seguimos los protocolos de seguridad e higiene que tu peque necesita. Servimos alimentos nutritivos y balanceados. ¿Quieres saber más? Llámanos al 844-285-3185 y al 844-135-1088. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Síguenos en nuestras diferentes redes sociales. Encuéntranos en Facebook, YouTube e Instagram como Neuma Multimedia. Somos Neuma. Iglesia Nueva Vida
te invita al tercer Congreso Mujeres de Excelencia, donde tendremos la participación de la pastora Sol González de la iglesia Shama en García, Nuevo León, la pastora Perla de Ovalle de la iglesia Desafío el Cambio en Monterrey, Nuevo León, y la pastora Erika Lara de la iglesia Pacto de Paz en Monterrey, Nuevo León. Te esperamos este sábado 6 de julio de 9:30 de la mañana a 5 de la tarde en Recepción Los Naranjos, Boulevard de Carranza, número 4753, Saltillo, Coahuila. Costo de registro por persona es de $400 el mes de junio. No te quedes sin tu lugar. Iglesia Nueva Vida te invita. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Somos un centro médico donde atendemos lesiones de hombro, rodilla, cadera, fractura, esguinces, pequeñas articulaciones como manos, pie y tobillo. Atendido por los doctores Jorge A. Garza Mendoza y Francisco J. Siller González. Estamos ubicados en Plaza Villa Alta, cuarto piso, interior 408, frente a Costco. Si deseas una consulta o mayor información, comunícate a los siguientes teléfonos: 844-136-5266 y 844-136-5271. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como Neuma Multimedia. También descarga nuestra aplicación Neuma Multimedia, donde podrás escucharnos las 24 horas del día. Esta es una producción de Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia. Escuchas su sonido. ¿Quién como tú, tan soberano y digno? ¿Quién como tú, temible en majestad? ¿Quién como tú, la tierra se estremece? Nadie a ti se compara. ¿Quién como tú? Nuevas son cada mañana. Entrevistas, comentarios, reflexiones. Todo desde una perspectiva bíblica. Bienvenido.
murió por nosotros y fue por amor. Así es, todo por amor, sí. Todo por amor, Israel. Todo por amor, mami. Y crean que Jesús murió por ustedes. Jesús murió por ustedes. Todo por amor. Todo por amor a todos. Tan soberano y digno, quien como tú, temible en majestad, quien como tú, la tierra se estremece, nadie a ti se compara, quien como tú. Soberano y digno, quien como tú, temible en majestad, quien como tú, la tierra se estremece, nadie a ti se compara, quien como tú. Es como un viento que soplando y no sabes dónde va, pero si escuchas su sonido con poder te guiará. Inigualable, incomparable, y dime quién como Jehová, aunque los cielos se conmuevan, siempre permanecerá. Es como un viento que soplando y no sabes dónde va, pero si escuchas su sonido con poder te guiará. Inigualable, incomparable, y dime quién como Jehová, aunque los cielos se conmuevan, siempre permanece. Es como un viento que soplando y no sabes dónde va, pero si escuchas su sonido con poder te guiará. Inigualable, incomparable, y dime quién como Jehová, aunque los cielos se conmuevan, siempre permanecerá. Aquí tú eres. Estaba pensando, ya Ricardo agarró todo el repertorio. Buenos días, muy buenos días tengan todos ustedes con un enorme gusto. Les saludamos desde Saltillo, Coahuila, México. Muy contentos, muy agradecidos con el Señor por sus misericordias que son nuevas cada mañana. Estamos saludándoles desde Saltillo
al noreste de México, Saltillo, Coahuila, pues con la alegría de siempre en este día 2 de julio del 2024. Qué rápido, ya pasó un semestre. Ya pasó un semestre así de rápido. Y pues bueno, nosotros muy contentos. Les saludamos, como ya le dijimos, el pastor Román García, el pastor Joel Valdés. ¿Cómo estás, pastor? Buen día. Muy bien, gracias a Dios. Y bueno, pues siempre con gozo de estar aquí compartiendo este tiempo con los hermanos que nos escuchan, amigos, y un saludo para todos. Sí, así es, gracias a Dios. Y en cabina está nuestro hermano Ricardo Cuellar, a quien saludamos, y la hermanita de cabina. Ahí está, la estamos viendo. La saludamos, muy buen día. Pues están de vacaciones, ¿por qué no? Con mucho gusto. Le recordamos que tenemos un teléfono en cabina, 844-696-8450. Repito, 844-696-8450. Para mensajes o WhatsApp estamos en el 8448-8048-73. Repito, 8448-8048-73. Estamos transmitiendo a través de redes sociales. También estamos transmitiendo a través de la aplicación Neuma Multimedia, y con el gusto de siempre de poder llegar a todos ustedes. Gracias a Dios por este nuevo día. Ya nos saludan aquí en redes sociales. Dice Erika Sánchez, buenos días. Buenos días. Rosy Ramírez también dice buenos días. Susana Jiménez, buenos y bendecidos días, pastor, y para sus invitados. Gracias. Tania Rodríguez está ahí destacando y etiquetando a todos ustedes. Buen día. Nuestro hermano Juan Tobías también está por ahí, ya de regreso. Nuestro hermano Juan, bendiciones, hermanito Juan, qué bueno que está ahí también conectado y listo para la palabra. Tengo yo aquí en mi Biblia, en el libro del profeta Zacarías capítulo 4. Ahí nos vamos a ubicar para leer. Nos saluda también Luis Ramírez. Saludos, Luis. Un abrazo para ti, amado. Qué bueno que estás ahí también conectado. Capítulo 4 de Zacarías. Y dice el versículo 1: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó. Qué interesante. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y como un hombre que es despertado es porque físicamente no, o literalmente no lo despertó, sino que hubo un despertar. Dice, desperté como alguien que despierta del sueño. Qué hermoso, ¿verdad? Que el Señor nos despierte, que el Señor envíe a su ángel y nos despierte del sueño. A veces estamos espiritualmente dormidos y no es la mejor condición. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Ahora, esto es muy interesante. En la figura del despertar, es porque uno ya no está bajo el efecto del sueño, o el poder del sueño, vamos a llamarle. Pero el efecto del despertar, lo primero que uno hace es abrir los ojos. Despiertas y abres los ojos. Y si abres los ojos, vas a ver, vas a tener visión. Hay gente que dice, despierto, pero no quiero abrir los ojos porque me cala la luz, o qué sé yo, o no me quiero despertar todavía. Pero en este caso nos dice que despierta como un hombre que despierta de su sueño. Y si uno despierta, pues ha de ver algo, ¿verdad? Si alguien despierta es porque va a ver algo, y en ese algo aquí hay una revelación, puesto que el ángel le dice, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él, junto al candelabro, 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y esto es muy interesante. Uno puede ver algo y no saber qué es.
uno puede tener una visión y no entender la visión. Y es algo que le está pasando aquí al profeta Zacarías. ¿Qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Ahora, Paz, yo no sé, ahorita ya conocemos la interpretación de esta visión, pero no sé qué tan común debía ser ver un candelabro con sus 7 lámparas, con su depósito, con 2 olivos, y saber cuál es el significado. O sea, ¿cómo voy a saber? O sea, si alguien me muestra un candelabro y que me diga, ¿no sabes qué es? Y pues a lo mejor yo diría, pero ¿por qué tendría que saberlo? Es decir, cuando Dios muestra algo, pues no es tan fácil entender lo que Dios te está mostrando, ¿verdad? No es tan sencillo. Y el ángel le dice, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y aquí yo me quedo así como diciendo, pues ya no entendí. Veo el candelabro, veo el depósito, veo el aceite, veo los olivos, veo las lámparas, y resulta que esa visión es una palabra que dice que no es con ejército ni con fuerza, sino por mi espíritu. Gloria a Dios que hoy sabemos esta gran verdad que está aquí en el verso 6. No es con ejército, no es con el poder del económico, de la organización, de la logística, es por el Espíritu Santo. Hoy la iglesia lo sabe, hoy nosotros lo entendemos. Lo que Dios ha de hacer es por su Santo Espíritu, bendito sea Dios. Pero ¿cómo saberlo? ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo, a razón de una visión como esta, relacionarnos? Ahora, qué interesante es que la visión no se la dan a Zorobabel, que era el gobernador. Se la dan al profeta para que él se la diga a Zorobabel. Recordando que también en la antigüedad los profetas eran conocidos como videntes, ¿verdad? Pero me parece sumamente interesante y poco obvio. Hoy, pues si yo viera una visión o en un sueño un candelabro con sus lámparas, con su depósito, con 2 olivos, después de haber leído esto, yo diría, ok, es palabra de Dios que dice, no es con ejército. Así de fácil. Bueno, pero en ese entonces, y que diga precisamente que uno estaba a la derecha y otro estaba a la izquierda. Hay que recordar que los hijos de Zebedeo fue una petición que le hicieron al Señor. Su mamá le hizo una petición, ellos hicieron la petición: Señor, concédenos que en tu reino uno se siente a la derecha y otro a la izquierda, como si fuesen los 2 olivos. A lo cual el Señor respondió pues que era la potestad del Padre, ¿verdad? Y que aquí sí es por méritos y por obras y por acciones, ¿verdad? En el Señor. Pero ver esta visión y que te digan, pues, como diciendo, es bien fácil. Esta es palabra de Dios a Zorobabel. Y dices, bueno, ¿y dónde está Zorobabel aquí en la historia? ¿Y por qué este símbolo del candelabro y de los olivos significa que no es con ejército ni con fuerza? Como diciendo, a ver, ¿dónde me perdí? Porque dime qué parte, es un ejemplo, no voy a hacerlo, pero Señor, ¿en qué parte se descarta aquí el ejército? ¿En qué parte se descarta aquí la fuerza? Y me dices que es por el Espíritu de Dios. De plano, para mí, si no es porque lo explique. Buenos días a nuestra hermana Eunice, a nuestra hermana Norma, que también están saludando. Buenos días a Rosa María Sánchez, a Maricruz Gallegos, a nuestra hermana
Nora Duarte, a todos ustedes, gracias por estar ahí y compartir. Pero yo no veo, con mucho respeto, Paz, cómo es que una palabra así puede significar algo. Y bueno, entiendo que los judíos estaban acostumbrados a ver la menorá, que era ese candelabro de 7 brazos, o de 3 brazos y una espiga central. Pero aún así, el hecho de que digas, pues está bien fácil, es palabra de Dios a Zorobabel, y dile que no es ni el ejército ni la fuerza, sino el Espíritu de Dios. Y dices, pues me perdí. Y sin embargo, así es. No es con ejército ni con fuerza. La obra del Señor se ha de llevar por su Santo Espíritu. De ahí a que nosotros, ¿cuánto necesitamos al Espíritu Santo? ¿Cuánto necesitamos continuamente estar siendo llenados del Espíritu Santo? Así es. Fíjate, aquí hay varias cosas interesantes que nos pueden traer un poquito de dirección en cuanto a lo que ha sucedido. Y hace un momento mencionabas que como judíos están muy relacionados con ese tipo de situaciones. Y qué tremendo es cuando te relacionas de esa manera sin saber, sin entender, sin comprender, sin buscar lo que realmente Dios quiere decir, porque en todo lo que es el Antiguo Testamento y toda la ley y todos sus procedimientos, pues hoy podemos entender por el Espíritu de Dios que se manejaron figuras que ahora las entendemos y que tienen que ver con Cristo. Y son símbolos, símbolos, y que el judío no pudo verlas. Sí. Y quizás no quieran hasta el día de hoy. El pueblo judío no quiere verlo. Pero vemos que por otro lado el profeta es muy sincero. No sé qué es eso. Me imagino que muchos de los profetas que erraron en mentir, en no decir, se aventuraron a dar la interpretación, algo que Dios todavía no había revelado. El profeta es muy sabio porque es sincero. Él pudo haber dicho, bueno, otra cosa, pues yo soy Zacarías, yo tengo que darle respuesta. Pero no, él fue sincero y dijo, no lo sé. Entonces la respuesta, él esperaba la respuesta del Señor, que es la adecuada, la correcta, y vino la revelación, es algo que vino del Señor. Y evidentemente ahí es donde sorprende, ¿verdad? Oye, yo no sabía que aquí había un mensaje, pero ahora tú me lo revelas a mí. Ahora yo tengo que revelarlo al destinatario, que es Zorobabel. Y evidentemente el saber que al saber que en esa figura el mensaje del Señor no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, es que lo que Dios ha determinado hacer lo va a hacer. Así es. Definitivamente. Y creo que eso nos debe traer confianza en el Señor y no confiar en nosotros mismos, porque cuando hay incertidumbre, la reacción natural es tratar de hacer las cosas como piensas en ese momento. Pero aquí hay una revelación gloriosa, es decir, todo lo que vas a hacer sobre lo que más adelante habla sobre echar los cimientos, todo esto va a ser por mi mano. Así es. Tú solamente tienes que disponer, solamente tienes que creer. Y fíjate, y yo creo que hasta el día de hoy esta palabra es indispensable. Ahora que la persona del Espíritu Santo habita en medio de su pueblo, habita en su iglesia, confiar y creer en lo que Dios va a hacer, ¿verdad? Si el Señor ha dicho, todo aquel que cree es salvo, así es. Así es. Y confiamos en ello. Pero que cuando tratas de confiar en las obras para salvación, y ya estás poniendo tu confianza en ti mismo, ¿no? Sí, porque somos salvos gracias a la fe en Jesús. Amén. Y es un don de Dios. Gloria y creemos en su obra, pero a veces queremos poner la fe en nuestras obras. Exactamente. Y hay que hacer buenas obras, como dice la Escritura, pero en eso no se deposita la fe, porque eso no nos salva, ni nos podrá salvar. Así es. Y fíjate, pues a mí me llama mucho la atención, y amigos que están conectados en esta hora, que para poder ver esto, él haya tenido que despertar. Y es que en muchas ocasiones parte de nuestro sueño, espiritualmente hablando,
es que no entendemos esto. O sea, lo sabemos, pero en la vida práctica no lo estamos entendiendo. Que todo depende de la obra del Espíritu Santo. Así es. Yo le he comentado aquí y le pido a Dios que me ayude, pero de repente yo veo al pueblo de Dios que me permite ministrar y pastorear, y a veces Dios me hace ver, dice, cuánto necesito orar por la gente que pastoreo. Y cómo dices, oye, pues es algo obvio, ¿no? O sea, la gente que pastorea le compartes, oras por ellos, pero cuando Dios me hace entender la gran necesidad que yo tengo de orar por ellos, para que en ellos se manifieste la obra que Dios ha querido, como quien prepara la tierra para que produzca. Y se supone que es algo obvio, pero en lo práctico, como que se nos olvidara. Es si alguien busca la salvación de su hijo, si alguien busca la salvación de su familia, de su esposo, su esposa, como que no terminamos, como que mientras estamos dormidos, no entendemos que es por su espíritu. Así es. Ese despertar lo hizo ver, y de eso que vio, le trajeron una revelación. Así es. Una interpretación a la visión. Se le reveló algo, se le mostró algo. Pero una vez que se le mostró, buen día a mi esposita amada, Gaby, gracias a Dios, a Cindy, a Norma Berino, a todos ustedes que siguen saludando y etiquetando también, gracias, buenos días. Volviendo al punto, qué importante es que esto es una realidad, esta es la verdad. El pueblo de Dios no logra ser ni por la cantidad de gente, ni por el poder económico, ni por el poder de la logística de la organización. ¿Se requiere? Pues sí, se requiere. Pero cuando Dios te dice, esto es por mi espíritu, si se va a hacer, si se va a lograr, es una obra del espíritu. Ahí es donde como que nosotros, el enemigo, amigos, nos hace dormitar para que no vivamos en esta realidad, para que no vivamos así como diciendo, oye, pues de qué me preocupo si es la obra del Espíritu Santo, y entonces yo qué buscaría, la llenura del Espíritu Santo, que mi familia reciba, que la obra es de Él. Amén. La obra es de Él. Sí. Pero vuelvo a insistir, como que de repente ya estoy afanado yo, ya lo estoy haciendo, ya estoy bien preocupado, ya estoy molesto, ya estoy frustrado, ya no hay ni cómo gastarme para eso, y viene el Señor y nos dice, hey, no es el ejército ni la fuerza, es por mi espíritu. Y eso no lo pudiste haber visto y no se te pudo haber revelado si no despiertas. Y vuelvo a insistir, mientras la iglesia no acude a este recurso del Espíritu Santo, no que el Espíritu Santo sea un recurso, el Espíritu Santo es Dios, pero entender que es por la obra del Espíritu Santo. Jesús diciendo, yo no puedo hacer nada por mí mismo, no es algo que yo determine, no, es el Señor. Entonces, qué interesante será para nosotros, o es, el que nos demos cuenta si estamos dormidos a esta realidad o estamos despiertos en ella, como iglesia, como siervos. Y vuelvo a insistir, aquí la palabra, aquí usa dos palabras, el ángel diciéndole a Zacarías, le dice, le vas a decir a Zorobabel, que era el gobernador de ese entonces, que no es con ejército y no es con chayil, es la palabra que usa, chayil. Y la palabra chayil implica el poder del dinero, la capacidad económica. Entonces le está diciendo, ni es que tengas mucha gente, ni es que tengas mucho dinero. Porque hay ocasiones que decimos, no, es que si tuviera tanta gente, no. O si tuviera tanta cantidad para lograr aquel proyecto, no. Es por mi espíritu. Entonces dices, bueno, Señor,
para empezar, no me queda muy claro. Hoy entiendo que el tema de los olivos es el pueblo que está delante de él, que el candelabro tiene figura con el Espíritu de Dios. Pero en ese momento, pues yo le hubiera dicho lo mismo, que pues, no sé ni qué significa, o sea, y tampoco no entiendo dónde dices que no es el ejército ni la fuerza. No lo entiendo, o sea, te lo creo, pero en qué parte, como diciendo, oye Ángel, ayúdame a interpretar sueños, qué parte de aquí, de todo esto que vi, significa que no es el ejército ni la fuerza. Seguramente yo no le encuentro, pero el ángel diría algo como esto: pues si Dios dice que no es el ejército ni la fuerza, sino mi espíritu, eso es lo que significa esta palabra. Y se acabó. Bueno, está bien, gloria a Dios, Dios es soberano. Pero si nos quedamos pensando, viéndolo, pues, es una realidad en la iglesia el día de hoy. Pero ¿cuántas cosas hacemos más en el esfuerzo humano, más en la capacidad económica, que por el Espíritu Santo? Qué maravilloso. Y mientras estemos dormidos, aunque lo sepamos, no actuamos. Pero cuando despiertas y lo ves, dices, bueno, pues está tan claro, es por el Espíritu Santo. Pues sí está tan claro, pero la iglesia no lo vive. Insisto, creo que mucho tiene que ver ahora el enemigo para que la iglesia se dormite, la iglesia esté modorra, vamos a decirlo, espero que se entienda el término, adormilada. Entonces, qué triste es que hoy nosotros ya lo sabemos. Hoy que leemos Zacarías, precisamente este pasaje y otros, oye, diríamos entre nosotros, es que no es el ejército ni la fuerza, es por el Espíritu de Dios. Y no se lo digan a Zorobabel, díganle a todo aquel que tiene una gran obra a desarrollar. Pues aún así, bajo ese entendimiento, vivimos ajenos en la mayor parte del tiempo a esa verdad. Es como si no creyéramos. Es como si dependiera de nosotros. Y no es así. Así es. Fíjate, y en otro sentido, bueno, pues la palabra de Dios es muy vasta. Sí. Y yo creo que Zacarías experimentó como que un anticipo de lo que es el despertar del evangelio en el pueblo judío. Sí. Evidentemente la primera iglesia cristiana fue judía. Sí. Y se le reveló al pueblo de Israel. Así es. Y el evangelio vino a despertar a muchos de ellos tal cual, de tal manera que cuando ellos reciben el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en sus vidas, sí, empiezan a ver muchas cosas. Y efectivamente lo que Jesús había dicho cuando mencionó en San Juan 5:39, escudriñar las Escrituras, amén, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. ¿Cómo si va a ser realidad en ellos el despertar al ver precisamente, al revelarle lo que ellos no veían, lo que veían simplemente en apariencia? Pero ahora el Señor, el Espíritu Santo les revelaba a Jesús en un despertar glorioso, precisamente para predicar, para llevar ese mensaje al mundo. Pero lo considero como una profecía al Evangelio de Jesús, cuando viene y hay un despertar, porque es lo que menciona, hay un despertar en el pueblo judío, que fue creciendo, y que precisamente la obra era el Espíritu, el Espíritu Santo, o sea, no era una obra del hombre, sí, aunque muchos lo podían ver y quisieron acallarlos y quisieron detenerlos, pero nadie pudo detener lo que Dios ya había dicho. Sí. No es con espada, no es con fuerza, sino con mi Santo Espíritu. Amén, amén. Fíjense, en el capítulo 1 de Génesis, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2, saludamos a nuestra hermana Mayra,
nuestro hermano Jaime Lozano. ¿Quién más nos está saludando? Bueno, ya algunos ahí no me aparecen, pero a aquellos que están mandando saludos, buen día, gracias a Dios que están ahí, y también por compartir. Pero fíjate lo que dice en el 1 y 2 de Génesis. En el principio, Bereshit, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hablemos no de los cielos, sino de la tierra. Porque hay mucha gente que dice, bueno, ¿y dónde están los ángeles y las estrellas? Y hablemos de la tierra. Dice, y la tierra, ese es el punto, no va a hablar ahorita de los cielos, va a hablar de la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, habría que preguntarnos nosotros, ¿dónde es el abismo? Porque las tinieblas se mueven o se movían sobre la faz del abismo. Y habría que preguntarnos, ¿dónde estaban las aguas? Porque el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, a este punto, Dios no nos ha mostrado dónde están las aguas, pero nosotros podríamos entenderlo o implicarlo, porque luego dice que creó la expansión para que separara las aguas de arriba de las aguas de abajo. O sea, habiendo aguas arriba, mi pregunta es si el Espíritu Santo no se movía sobre esas aguas. Porque si tú sigues leyendo en el verso 6, dice, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Y dices, bueno, ¿cuáles aguas? 7, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos. Ahora, hay una separación de aguas de arriba. Pregunta nuestro hermano Beto Algudiño, qué gusto saludarte, Beto. Vamos a ponerle aquí colaboración. Ese abismo no es el Tártaros, ¿verdad, Paz? Porque al principio, así es, no era el Tártaros. El Tártaros está mencionado allá en Pedro, si mal no recuerdo, que es el lugar de tormento. Es uno de los... Pero es muy interesante que veamos que este Espíritu Santo que se menciona en el 4:6 de Zacarías, para decirle a Zorobabel de parte del Señor, por medio de Zacarías, hey, no es el ejército, no es la fuerza, es por mi Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué Dios tiene la autoridad para decirlo? Primero, porque es Dios. Segundo, porque está la evidencia que cuando Dios creó la tierra estaba desordenada y vacía. Hay muchos teólogos que explican este tema de desordenado y vacío, y no voy a entrar a ese punto, pero lo que sí quiero mencionar es que nos contrapone a la acción de las tinieblas sobre la faz del abismo y la acción del Espíritu Santo sobre la faz de las aguas. Así es. Que dicho sea de paso, si no seguimos leyendo y no separa Dios los mares, los ríos y esto, pues diríamos, Señor, ¿y a qué horas creaste el agua, verdad? Porque dice que el Espíritu de Dios se movía
sobre las aguas, la faz de las aguas, mientras que las tinieblas, dice, estaban sobre la faz del abismo. Dice nuestra hermana Nora, vamos a leer porque es una colaboración también. Doy gracias a Dios, pastores, por el tema de hoy. Trae confirmación a un sueño que tuve anoche y que al despertar recité un corito que dice: no es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Amén. Gracias a Dios porque a través de sus vidas que puso el tema de hoy, estoy entendiendo más el mensaje. Gloria al Señor, nos gozamos. Amén. Sabemos que siempre es el Señor, ¿verdad? Y buscamos que Él nos guíe y nos dé dirección. Y qué bueno que Dios le recordó, hermana, que no es ejército, y el corito lo conocemos todos, ¿verdad? No es con espada ni con ejército, más por que eso es otro detalle, ¿no? Que no lo sabemos, lo cantamos. Bueno, lo sabemos, lo cantamos, pero... Y aún así, si no estás despierto, exacto, no lo estás viviendo. Así, ese es el punto. Ese es el punto, sí. Ahora, yo lo que quiero que vea es no que sepamos, que tengamos la certeza. Qué bueno que la tengamos. Y habrá gente que diga: mire, pastor, yo he estudiado ese tema y esto significa esto. Pero ahorita, como para muchos pudiera ser algo nuevo, bueno, ahorita solamente estamos contraponiendo o viendo cómo el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y las tinieblas se movían sobre la faz del abismo. Y entonces, hoy sabemos por la Escritura, y yo lo creo, y sé que muy pronto me daré cuenta de muchas cosas. Dice la Biblia que conoceremos como fuimos conocidos, y sé que voy a entender muchas cosas que hoy, en mi cosmovisión, en mi manera de pensar, en este entendimiento que tengo por la fe y que aún está limitado, no comprendo muchas cosas. Pero es muy importante que al menos digamos: a ver, hay un abismo y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y hay aguas y el Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas. Esto es muy importante, que al menos lo contrapongamos. Oye, Señor, pero ¿en qué momento que creaste la tierra y que estaba desordenada y vacía, dime, por así decirlo, en dónde está, a qué te refieres con la palabra del abismo? Porque ahí se movían las tinieblas. ¿Y a qué te refieres con las aguas? Porque hasta este momento, Paz, no tenemos claro dónde están las aguas. Tenemos claro que Dios creó la expansión, el firmamento, para separar las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y no quiero entrar a decir agua H2O, ¿verdad? A la composición del agua, sino a los fluidos, vamos a decirle así, a los fluidos. Los gases simplemente son fluidos, el oxígeno. Pero más allá de lo que sabemos o entendemos, hay un efecto del Espíritu sobre las aguas. Y si viniésemos a la interpretación, diríamos que la Babilonia, la mujer se sienta sobre muchas aguas, y que la interpretación que nos da Apocalipsis es que esas aguas son muchos pueblos y naciones. Pero aquí no hay pueblos, no hay naciones, Paz. No hay nada. Aquí no hay nada, aquí Dios ha creado. Luego también sabemos por la Biblia que el agua es agua. Aquí el agua es agua. Pero lo que llama mi atención es que mientras que las tinieblas se mueven sobre el abismo, el Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas. Que acciones más adelante Dios va a separar aguas de arriba y aguas de abajo. Yo sigo creyendo que hay aguas arriba y aguas abajo, y que están separadas por el firmamento. Eso es lo que yo creo. ¿Cómo lo entiendo? Bueno, habría que tomarnos un café, o dedicarle un tiempecito a esto. Pero luego yo sé
que todo lo que Dios creó subsiste gracias al agua. De hecho, sería importante leerlo. Perdóname que me extienda un poquito, nos extendamos aquí, pero sería muy importante que tratemos de entender cuál es la acción del Espíritu sobre las aguas. Porque si logramos entenderlo, o si logramos asomarnos, ¿verdad? Seguramente que vamos a tener una mayor comprensión de algunas cosas. Mira, segunda de Pedro, es que la Biblia se concatena sola, ¿verdad? Segunda de Pedro, capítulo 3, podemos leer algo ahí interesante, muy interesante. Ahí en segunda de Pedro, capítulo 3, el apóstol Pedro nos da unos datos respecto al agua. ¿Y todo para qué? Para relacionarlo con el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 3:5 dice de la siguiente manera: estos, los que se burlan de la venida, del regreso de Cristo, de los tiempos que vivimos, pregunta Beto Algudiño, ¿las aguas de arriba no eran las que se rompieron cuando el diluvio? Sí. ¿Y el abismo era el actual espacio exterior? Pudiera ser. Ahora, mi pregunta a esto que comentas, Beto, mi pregunta sería, ¿dejó de haber aguas allá? ¿Dejó de haber aguas aquí? Porque si tú te recuerdas, dice que se rompieron las fuentes de los cielos y de la tierra, se abrieron. Y luego todo volvió a la normalidad. Entonces sería muy importante tratar de entender el tema del abismo hasta el día de hoy y tratar de entender como lugar geográfico, ya no sé si estoy incluso diciendo algo correcto, pero tratar de conocer la geografía del abismo, y ahí se movían las tinieblas, y luego el de las aguas, y ahí se movía el Espíritu Santo. Porque esto es muy importante. Si logramos entender cuál era la acción de las tinieblas sobre el abismo, veríamos inversamente proporcional la acción del Espíritu Santo sobre las aguas. Ahora, Pedro nos va a decir algo aquí, en 2 de Pedro 3, acerca de los que se burlan de la venida del Señor. Y dice en el 5, estos, saludos Jesse, buen día, estos burladores, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra. De hecho pone los cielos y también la tierra. Ahora fíjate lo que dice Beto, que esto es muy interesante. La tierra proviene del agua. Otra vez, la tierra proviene del agua. A ver, no es que Dios creó la tierra y la tierra separó ahí el agua. No. Pedro dice que aquí hay una ignorancia voluntaria respecto a un tema. Por eso yo decía, hay que hacernos preguntas respecto a lo que leíamos allá. Así es. ¿Cuál era la acción del Espíritu Santo sobre la faz de las aguas? Si Pedro nos dice que cuando Dios creó, la tierra proviene del agua. Pero no solo eso, y nos hemos dado cuenta con estas lluvias que hemos tenido. Oye, Dios riega la tierra y reverdecen los montes. Vuelve todo a la vida, vamos a decirlo así. Estos ignoran que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra. Ojo, lo que hizo las cosas fue la palabra de Dios, no fue el agua. No es que la evolución y que el del agua, no. Dios hizo
por la palabra los cielos y la tierra. La tierra, dicha tierra, proviene del agua. Y por el agua subsiste. Y luego explica Pedro algo. Por lo cual, el mundo de entonces, el cosmos, la organización, el sistema político, financiero, religioso, cultural de ese entonces, pereció, anegado en agua. Entonces, Pedro dice, ¿qué crees? Hay los que se burlan de la venida de Cristo, los que se mofan de que el Señor aparentemente tarda en regresar, ignoran voluntariamente, han decidido ignorarlo. No es que no esté al alcance de ellos, pero han decidido ignorarlo, no tienen el interés, no se han preguntado, no se han cuestionado. Que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra. Pero cuando habla de la tierra, dice, proviene del agua. Ahora, si la tierra proviene del agua, y así lo creo, y muy seguramente, Paz, proviene del agua de arriba. Porque el firmamento fue usado para separar las aguas de arriba de las aguas de abajo. Es que aquí el punto es cuál es la cosmovisión que tenemos de la Tierra, de los planetas. Eso es algo que luego tendríamos que meditar, porque la ciencia, no olvidemos que la ciencia del bien y del mal tiene cierta verdad y tiene mucha mentira. Así es. Hasta el día de hoy el hombre sigue comiendo ese fruto de la ciencia del bien y del mal. Y de todas las cosas que nos enseñan en la llamada ciencia, hay mucha mentira y hay algo de verdad. Bueno, el punto es que dice Pedro que los cielos fueron creados por la palabra, que la tierra fue creada por la palabra, y que esta acción de haber sido creado por la palabra tuvo injerencia el agua. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál era la acción del Espíritu Santo sobre las aguas? Porque la faz es la superficie, es la cara. Y las tinieblas se movían en la cara del abismo, en la faz, en la superficie del abismo, mientras que el Espíritu Santo se movía en la superficie o la faz de las aguas, de donde salió la tierra. Lo que estoy diciendo es que para la creación de las cosas intervino la palabra con la acción del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cómo Dios resucitó o volvió a la vida aquellos huesos secos? La palabra y el Espíritu. Fue lo que le dijeron a Ezequiel. Dile a los huesos que escuchen la palabra. Segundo, dile al Espíritu Santo que sople, que venga y se mueva sobre estas aguas y produzca. Es una manera de decirlo nada más. Sobre lo seco. Hoy en día, para no meterme al tema de Génesis, me quisiera meter, quisiera que viéramos algunas cosas respecto a los planetas, respecto a al firmamento, cosas que a lo mejor no hemos meditado. Pero me extendí para allá un poquito para decir, a ver, todo lo que Dios creó por la palabra, por el verbo, por Cristo, pero también viendo el accionar del Espíritu Santo. Porque Él tenía acción sobre las aguas. ¿De dónde proviene? Fíjate lo que dice Pedro. ¿De dónde proviene la tierra? Del agua. Y gracias al agua subsiste. Hay gente que dice, no, es que nosotros somos pura agua. No, nosotros tenemos un montón de oligoelementos, de los cuales, y con un gran porcentaje de agua, esa masa se volvió homogénea, ¿verdad? Tenemos mucha agua en nuestro cuerpo,
pero esencialmente somos elementos muy parecidos a la tierra, ¿verdad? Dice Beto, en cuanto al moverse las tinieblas, Efesios capítulo 6 nos enseña cómo operan en los aires, huestes, pero estas tinieblas debieron ser otras porque estamos en el comienzo y la tercera parte de los ángeles aún no se habían revelado. Ya díganos paz. Dice, díganos. Lo primero que hay que ver es que Génesis describe, muy importante, Génesis 1 describe la creación de la tierra con sus cielos, no los cielos con sus cielos. ¿Qué dijo? Ojo, la tierra tiene cielos. Cuando veo los cielos sobre... Nosotros tenemos una perspectiva de cielos, pero el que está en el cielo, de hecho la palabra de Dios, los hombres de Dios llegaron a entender, Beto y amigos, diciendo, los cielos de los cielos no te pueden contener. Ellos entendieron que el cielo tiene otros cielos. De hecho, Pablo dice que él fue al tercer cielo. Esto de la cosmovisión es muy interesante y es complejo y es difícil de recibir. Pero ojo, cuando Dios crea los cielos y la tierra, el enfoque del capítulo 1 no es qué pasó con los cielos, no es qué pasó con los ángeles, no es qué pasó con nada de ellos. Cuando Dios crea los cielos y la tierra, el énfasis del capítulo 1 es la tierra y todo lo que tiene en perspectiva. Pues que el firmamento, que las estrellas, que las grandes lumbreras. De ahí en fuera, Dios no nos explica más de la creación de los cielos. No en este capítulo 1. Solamente dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Se acabó. Si tú te fijas, si ustedes se fijan, el verso 2 ya no habla de los cielos. Habla de la tierra y luego de la manifestación de los cielos de la tierra. ¿Qué dijo, pastor? Sí, que en el verso 6 dice que Dios crea la expansión y esa expansión para nosotros se llama cielos. Pero la pregunta, ¿pero no había creado ya los cielos? Es que son dos planos diferentes. Dios es celestial, nosotros somos terrenales. Y el capítulo 1, verso 1, es el que nos dice que Dios creó los cielos, pero no nos describe cómo los creó. No nos describe a sus ángeles, que otros profetas sí los hablan. Yo espero ser claro. Y si alguien ya me dice, ya me estoy confundiendo, paz, lo único que quiero que sepa es, la acción del Espíritu Santo es sobre las aguas. Y Pedro nos dice, ¿qué crees? La tierra salió del agua. ¿Pero cómo? ¿En qué momento? Pregúntale al Espíritu Santo. Y si nosotros volvemos al pasaje inicial, que es Zacarías 4:6, que dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, 4:6, no es con ejército ni con fuerza, sino por mi espíritu. Es porque Dios así lo ha hecho, paz. Y hoy la iglesia, lo dijiste muy bien, aunque lo cantamos, no vivimos esa realidad. Sí. Necesitamos despertar, es decir, a ver, Señor, no entiendo bien, enséñame, hazme entender. Vuelvo a insistir nada más a la respuesta que le daba a mi hermano Beto. Una cosa son los cielos de los cielos, una cosa es el plano celestial y otra cosa es la tierra y sus cielos. Y eso sí está descrito en el capítulo 1. Podemos leer a Job, podemos leer a Isaías, podemos leer a otros profetas que nos describen cuando Dios, Proverbios, cuando Dios creaba los cielos. Pero Dios no nos suelta esa información en el capítulo 1. Espero que eso quede claro y es de meditar y no para enredarnos. Así es, paz, el tercer cielo donde Él habita, nuestra bóveda celeste son otros cielos, muy claro. Ok, entonces el capítulo 1 no describe los cielos de Dios, no describe los ángeles allá arriba, no describe nada de eso. Todo lo que nos describe es lo que tenemos nosotros hacia arriba y hacia abajo. Recuerde que yo le he dicho que el hombre, Dios lo puso a señorear en las aves de los cielos, en los seres de la tierra y debajo de la tierra en las aguas. Ese es nuestro plano de acción. Por eso tenemos capacidad de volar
con aviones, helicópteros, globos aerostáticos, qué sé yo, dentro de lo que se conoce como el firmamento, esta bóveda que tenemos. De ahí para abajo el hombre tiene señorío, helicópteros, aviones, volar más allá de la velocidad del sonido y cosas, qué sé yo. Aquí en la tierra, pues en vehículos, en carros, caminando, motocicletas, bicicletas. Debajo de las aguas, pues tenemos los barcos, los submarinos, un jet ski que te vayas al agua a pasear. Pero esa es nuestra mayordomía. Más arriba de eso no tenemos. En el abismo tampoco tenemos acceso. Habría que meditar mucho esos temas. Son temas delicados, pero bueno. Jaime Alfonso también colabora y dice, Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Gracias, sí, así es. Los cielos cuentan la obra de Dios. Ahora, siempre hay que separar. Dios, solamente en el 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¡Pum! Háblame de la tierra, háblame de todo el entorno, háblame de la perspectiva de la tierra. Pero nosotros volvemos a lo mismo, Paz. El asunto de lo que estamos diciendo es a razón de una cosa: la acción del Espíritu Santo sobre las aguas. Alguien ilustraba que era como una gallina empollando huevos. El Espíritu Santo, perdónenme, es una analogía, a lo mejor no es la más correcta, pero Jesús dice cuántas veces quise como una gallina. Ok, entonces vale. El Espíritu Santo sobre la faz de las aguas. De ahí, de esas aguas, salió la tierra. Por acción de la palabra. Pero ¿cuál era la acción del Espíritu Santo, pues? ¿Y cuál es hoy en día? Para que Dios le diga a Zorobabel, nos diga a nosotros, a ver, amados, no es por tu dinero, no es por tu fuerza, no es porque tengas mucha gente o poca. ¿Cuántas veces el Señor no libró con pocos en el ejército, sin armas? Pregúntenle a Gedeón. Y él está diciendo lo mismo al día de hoy. Entiendan, por favor, despierten a esta realidad. Es por mi Espíritu Santo. Y entonces nosotros tendríamos que meditar muchas cosas respecto a qué tanto hacemos humanamente y qué tanto lo hace o permitimos o anhelamos o procuramos que lo haga el Espíritu Santo. Pues nosotros como siervos de Dios, para nosotros debiera ser más claro que para nadie y debiéramos ser los más involucrados en esto. Pero me llama mucho la atención que Dios se lo revela al profeta, pero ¿sabes qué le dice? Ve y díganle al gobernante, porque esta debe ser una información que está dentro de la iglesia, pero que no está fuera, que a lo mejor el político no lo entiende, que a lo mejor el maestro a la hora de educar, secularmente hablo, no lo entiende, que a lo mejor toda la gente que trata de hacer algo en bienestar, dice el Señor, ¿saben qué? Solo es por mi Espíritu. Y nosotros, los que deberíamos de estar despiertos a esta realidad, la mayoría de las veces no es así. Bueno, y una pregunta sería, ¿cómo saber si estoy despierto? Si nos dormimos todos, ¿quién no podemos despertarnos? Y sin duda tiene que venir a hablarnos Él. Y aunque no entendamos muchas cosas, si hay algo que sí podemos hacer es orar a Dios y pedirle, háblame. Generalmente cuando se van a hacer largos viajes en carro, generalmente el chofer, ¿verdad?, le recomienda al copiloto, oye, ve platicando, sí. ve hablando, sí, mantenerme despierto. Entonces, amados hermanos y amigos, ¿cómo puede prevalecer, cómo puede permanecer un cristiano, un ministerio, un creyente, la iglesia? ¿Cómo puede permanecer despierta? Debe haber un clamor en el corazón del creyente, de no solamente orar a Dios, sino decirle, háblame tú. Sí. Porque sin duda,
es la única manera de entender y de conocer lo que está sucediendo en este tiempo y lo que necesitamos para este tiempo. Y eso debe ser una relación continua, una petición continua de Señor, habla a mi vida. Porque yo creo que así como sucedió con el pueblo judío, puede suceder con cualquiera en ese tiempo, de que nos conformamos con lo que vemos o con lo que hacemos. En este caso, bueno, cumplimos con la liturgia y cantamos cantos que sin saber, sin llevarlos a la realidad. Y a veces dormitamos en ese sentido, ¿no? Conformándonos de esa manera. Sí. Pero el que el Dios nos hable, el que Dios nos esté hablando, sin duda traerá grande bendición y grandes revelaciones en nuestra vida, que nos mantendrán alertas para este tiempo. Jesús decía, velad y orad, para que no entréis en tentación. Sí. Entonces, es la manera, debe haber un deseo en nuestro corazón diario, cada vez que nosotros doblamos nuestras rodillas en la mañana, en la tarde, mediodía. Siempre en nuestro corazón debe haber ese clamor, Señor, háblame. Sí. Habla mi vida. Es algo, es una petición que debe tener todo creyente desde que nace hasta que el Señor lo recoge, Señor. Está hablando constantemente. Desgraciadamente, a veces se desestima y se menosprecia la palabra del Señor. Sí. Porque a través de las enseñanzas, a través de las predicaciones, a través de la lectura bíblica, es de las formas en que le estás diciendo, Señor, háblame. Sí. Pero cuántas veces dormitamos y dejamos todo eso. Y entonces, por la gracia del Señor, yo creo que muchas veces he tenido que, como sucedió aquí, ¿no? Dice que el ángel hablaba conmigo y me despertó. Es decir, sí. Él tuvo que hablar, él tuvo que, como alguien que llega, hey, despiértate, ¿verdad? Levántate, como los muchachos, ¿verdad?, que van a trabajar en la mañana o en la escuela, y mamá siempre tiene que ir, hey, y es hora, levántate. Sí. Entonces, yo creo que el Señor siempre está hablando en nuestras vidas, pero necesitamos desearlo constantemente, que Él está hablando en nuestros corazones y esté revelando lo que necesitamos para este tiempo. Amén, amén. Sin duda. Yo creo que puede generar un poquito o muchas preguntas lo que estamos diciendo respecto a lo que Dios nos muestra en Génesis y respecto al Espíritu Santo, pero creo que algo que nos puede ayudar bastante es la separación de los cielos y la tierra y la sola explicación de la creación de la tierra con todos sus elementos. Pero algo que también nos sería importante es en ese meditar, para que luego sigamos preguntándonos, sigamos meditando, es ¿dónde estaba el abismo? ¿Dónde estaban las aguas? Si nos fijamos, menciona cielos, tierra, y luego menciona abismo y aguas. Y nos dice que las tinieblas tenían efecto sobre el abismo, mientras que el Espíritu Santo tenía efecto sobre las aguas. Esto es muy relevante. Sí, relevante y revelador. De las dos maneras. ¿Por qué? Porque si logramos ver esto, ya tienen acción las tinieblas. Y no estoy hablando de la oscuridad, estoy hablando de lo espiritual. Entonces aquí, para mencionar, podemos ver, de hecho, nosotros vemos ya en el capítulo 2, capítulo 3, bueno, específicamente en el capítulo 3 de Génesis, la manifestación de un ser caído, ¿verdad? De la serpiente antigua que es Satanás. Entonces, habría que meditar mucho en estos temas, pero el punto central el día de hoy es el efecto del Espíritu Santo en la creación, en el momento de la creación. Porque cuando Dios dijo hagamos, pues no dijo voy a hacer, dijo hagamos. Y entonces ahí la intervención del Padre, del Verbo y del Espíritu Santo, como también lo tuvo en la creación y como también lo tiene al día de hoy en toda accionar, toda obra de Dios en nosotros,
un elemento que no puedes hacer a un lado. Vuelvo a insistir, el Espíritu Santo es Dios, pero algo que no puedes hacer a un lado es la obra, el accionar del Espíritu Santo, menos la iglesia. Así es. Menos nosotros, pues. Porque si no logramos verlo, si no logramos entenderlo, pues vamos a seguir en las mismas que hemos ido todo el tiempo, y el enemigo nos quiere tener dormidos. El mundo nos quiere adormecer. Así es. El enemigo quiere que estén dormidos, porque si la iglesia despierta a las grandes verdades de Dios, no, paz. No. Esto es un detonante. Sí, es un detonante. Pero mientras no ocurre, mientras decimos amén, ¿quién no va a decir amén a ese pasaje de Zacarías 4:6? No es pero ya el hecho que lo vivamos es otra cosa. El hecho de que lo estemos viendo es otra cosa. Y les en serio, con mucho amor, respeto, la mayoría de las veces no se ve. Sí, y es que si no es en el Espíritu, imagínate, si no es en el Espíritu y por el Espíritu, hay demasiada intervención humana, ¿no? Sí. Y de ahí que surge una serie de desviaciones, como lo hemos visto toda la vida en la historia, precisamente porque se ignora este pequeño detalle que es tan grande, que es tan importante, que no es con espada ni con ejército. Entonces, imagínate Israel siempre confiando en sí mismo, muchos errores a través de esto. Sí. Cuando sabían que Dios tenía el poder para hacer lo que ellos no podían hacer, ¿no? Y siempre que aquellos siervos de Dios que siempre confiaron en el Señor, y antes de salir a tomar decisiones, consultaban a Jehová, ¿no? Sí. Háblame. Y era lo que estaban haciendo. Háblame, Señor. Tú eres el que ves las cosas, tú eres el que sabes lo que va a pasar mañana. Así es. Es que tú tienes el control de todas las cosas. Y lo que necesitaban era solamente confiar en el Señor, así como en este momento lo que necesitamos es confiar plenamente en la salvación que nos ha dado el Señor Jesucristo, en sus promesas, en su palabra, y constantemente estar escuchando la voz del Señor. Fíjate, es muy, muy interesante. ¿Se acuerdan ustedes cuando nos dice la palabra del Señor que Jesucristo, nuestro Señor, se fue a bautizar, y que cuando salió de las aguas, así es, el Espíritu Santo vino sobre él? Y le dijeron a Juan: sobre quien veas descender el Espíritu en forma de paloma, y se quede, ahí es. ¿Y qué pasó con Juan? Vio el Espíritu descender en forma de paloma y dijo: él es. Ahora, ese es el punto, paz, que si es de Cristo, si es la obra de Cristo, el Espíritu Santo se queda sobre él. Sí. El Espíritu Santo está sobre la faz de las aguas. Así es. ¿Qué está haciendo? Pues está gestando, está haciendo parte, su parte en la creación. Porque volvemos al punto a ver, Pedro dijo: a ver, ¿cuántos ignoran esto? No debieras de ignorarlo. La tierra proviene del agua. Me perdí. ¿Cómo? La tierra proviene del agua. Sí, y dice: y por el agua subsiste. Ay, Señor, pues ya no sé. Veo que la tierra es regada por el agua y que esto reverdece, pero que la tierra provenga. Y nosotros sabemos que el hombre proviene de la tierra, y que hay otros seres que provienen del agua. Son los peces y las aves, ¿no? Y que a la hora de que el médico te recomiende comer algo, te dice: come carnes blancas. Oye, no, eso. Pescado, sí. Pollo, sí. Esto, no. En ciertas dietas.
Pero que si tú lees las escrituras, algunos animales surgen del agua, pero el hombre surge de la tierra. Y la tierra proviene, insisto, del agua. Y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Y el Espíritu Santo no vino a los huesos secos mientras estaban secos. Vino hasta que se llenaron de la palabra de Dios. Huesos, oigan. Y entonces todo aquello empezó a nutrirse, se llenaron de piel, de músculos, de órganos, de tendones, de ligamentos. Y ahora sí, el Espíritu Santo vino sobre esos cuerpos dormidos, sobre esos cuerpos muertos. Así es. Por eso la indicación a la iglesia es: llénate de la palabra de Dios. Amén, amén. Si te llenas de la palabra, el Espíritu Santo va a venir sobre la palabra. Pero, insistimos, pues a veces seguimos como que dormidos. Sí, porque creo que cuando llegamos a un momento, cuando vamos a la Escritura, a veces se lee por compromiso la palabra del Señor, pero es muy diferente cuando dice: Señor, voy a leer una porción de tu palabra, pero quiero que me hables. Es diferente. La actitud totalmente es diferente. Cuando llegas a una escuela dominical con la intención, con el deseo de que Dios te hable, Dios te va a hablar. Sí, amén. Pero existe la otra parte adormecida, ¿no? Sí. Que es llegar, bueno, tengo que escuchar, sentarme, escuchar, aguantar una hora y media al predicador y bueno, ya cumplí, ¿no? Aplaca la conciencia, etcétera, etcétera. O llegas a la predicación y dices: Señor, bueno, generalmente oramos antes de ministrar la palabra del Señor, y dentro de esa oración creo que la petición más grande es: Señor, háblame. La otra postura es: bueno, voy a soportar unos minutos aquí, termino y me voy. Generalmente son actitudes que muchas veces a lo mejor caímos en algún momento, pero es necesario que anhelemos y deseamos en cada momento: Señor, una canción, por ejemplo, un canto, una alabanza al Señor. Sí. Yo muchas veces me he gozado porque Dios me ha hablado a través de... Es muy frecuente. Es algo, un testimonio muy personal, muy particular, que la manera en que Dios ha tratado conmigo es que yo he aprendido a adentrarme en la alabanza. Entonces, generalmente estás alabando al Señor, pues estás pensando en qué sigue, qué viene, qué va, quién vino, quién no vino, como ministro, como pastor. Estás pensando muchas cosas, estás ideando muchas cosas mientras está la alabanza. Y hace ya buen tiempo yo aprendí a adentrarme en ella. Y fue la respuesta de Dios ha sido maravillosa. Claro, en todo lo demás también. Pero en mi caso muy particular, tengo esa experiencia de que en el momento en que medito en mi espíritu lo que se está cantando, Dios habla. Sí, Dios habla en nuestras vidas. Es algo muy, muy hermoso, es llegar con la intención de que Dios te hable. Eso no llegar a la congregación, al servicio, bueno, ya llegué, aquí estoy, hago presencia, pero llegar con ese deseo: Señor, estoy aquí porque quiero que hables a mi vida. Qué hermoso. Sí, amén, amén. Ahora fíjate, siguiendo en el tema de Zacarías 4, ¿qué estaría pensando Zorobabel? ¿Cómo estaría la cabeza de Zorobabel? Ideando muchas cosas, ¿no? Planes. ¿Sí? Para que le digan: oye, no es el ejército ni la fuerza. Dile al gobernador, era Zorobabel el gobernador. Ahora, qué interesante es cuando tenemos palabras así para las autoridades. Así es, claro. Pero que le decimos: oye, dice el Señor que nomás estás pensando en esto y en esto y en esto. ¿No es eso? O sea, si Zacarías va con el gobernador, le dice el Señor que no es el ejército ni la fuerza, y que le diga a Zorobabel: oye, fíjate que eso es lo que estaba pensando, que no tengo ni la gente ni el poder económico para hacerlo, y ya tengo mucho tiempo diciendo de dónde consigo gente y de dónde consigo los recursos, y luego viene el profeta y dice: Dios, que no es así. Ok, si me dices que no es así, lo cual yo estaba pensando,
Lo cual yo estaba tratando de idear cómo. Entonces dime cómo sí. Es por el Espíritu de Dios. Pues ahora hay que adentrarnos a ver cómo es que va a actuar el Espíritu Santo. Pero imagínate una persona que Dios te da una palabra y Dios te revela en esa palabra de ciencia. Dice el Señor que has estado pensando esto y esto y esto y esto. No es eso. Y entonces la persona no tiene manera de cómo refutar, porque para empezar, tú sí estabas en todo lo que Él te está diciendo. Y fíjate, eso es lo que estaba pensando. Apenas me estaba preguntando cómo era, y tú vienes y me dices que así no es. ¿Con qué autoridad lo haces, verdad? Yo creo que todos nos hemos hecho esa pregunta en algún momento de nuestra vida, cuando estamos enfrentando algo en cualquier área, etapa de nuestra vida, es ¿y ahora qué voy a hacer? ¿O cómo? ¿O cómo le voy a hacer? Espérate. No es con espada, ni con, o sea, eso, la confianza en recordar esas promesas, tenerlas escritas en nuestro corazón y apoyarnos en ellas, estribar en ella, como dice el proverbio, creo que nos trae mucha confianza, nos trae paz, tranquilidad. Imagínate, Zorobabel, o sea, todo lo que implica detrás de esa pregunta, ¿no? Los temores, las angustias, la incertidumbre. Imagínate, todos conocemos la historia de Zorobabel, o el tiempo en que se empieza a reedificar Jerusalén, tan vulnerable que como estaba el pueblo, un peligro inminente de todos los enemigos que querían destruirlos. Pues creo que metía a Zorobabel en un ambiente muy crítico, de muchos temores, angustias, incertidumbres, y haciéndose preguntas de que, pues, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Qué hermoso es recibir esa palabra, como decías, de ciencia, y que tanta falta hace también en este tiempo, ¿no? Fíjense por favor, el significado de los nombres es muy importante, porque conforme es el nombre de algo, por lo regular así es la naturaleza de ese algo. El significado de Zorobabel tiene dos connotaciones. Una de ellas es que pudiera significar semilla de Babilonia. Alguien que fue concebido y nació en Babilonia. Hay que recordar que el tema de Zacarías son los profetas que están reconstruyendo después de regresar de la cautividad de Babilonia. Entonces muchos nacieron allá, pero sin ser de allá. Entonces Zorobabel, que fue nombrado gobernador y a quien se le había encomendado la obra de lo que pasaría en Jerusalén, era de origen judío, pero había sido concebido en Babilonia. Claro. Entonces, una de las maneras que se interpreta el nombre es Serúa Babel, que significa semilla de Babilonia. Pero la otra es muy parecida y es, en vez de Serúa, Serúi. Serúi Babel, que significa expulsado de Babilonia. Bueno, vamos a entender o tratar de creer que significa las dos cosas para no pelearnos. Tú estás así que una y yo que otra. Y estaba pensando. No vamos a poner de acuerdo. Pero que signifique alguien que nació en Babilonia, que fue concebido en Babilonia y que fue expulsado de Babilonia. ¿En cuántas ocasiones nuestro pensamiento sigue aferrado a los métodos de Babilonia? Seguimos teniendo esa semilla. Es decir, ya no le digas al gobernador que se llama Zorobabel, dile a todo aquel que tiene la semilla de Babilonia que no es con ejército. Dile a todo aquel que quiere seguir haciendo las cosas en Cristo como las hacía antes, que no es así. Así es. Dile a los que sacaron de Babilonia para ser parte de mi pueblo que no es con espada. Por eso Pablo dice, por ejemplo, Pablo, nuestra lucha no es contra carne y sangre. No, es que aquel se levantó y me dijo, pero no es él, es lo que está detrás de él. O sea, te lleva a una dimensión del espíritu, pues. Entonces, ¿cuántos de nosotros no se acuerdan cuando Dios sacó a Israel de Egipto? Cuando venían en el camino, seguían que nos diera a comer lo que comíamos.
seguían con la semilla de Egipto. Así es. Y mientras la iglesia tenga esa semilla, aunque Dios la haya sacado de Egipto, la haya sacado de Babilonia, nuestros métodos siguen siendo métodos muy humanos, Paz. Definitivamente. Porque si tú le vas y le dices, oye, ¿quién te ayuda? Pues esa persona va a decir, pues necesito ir con esto, o allá, o con me haga no sé qué, o con un terapeuta. Mil cosas te va a decir, pero nunca va a pensar que es el Espíritu de Dios. Así es. Porque trae la semilla de Babilonia. Entonces este hombre, Zorobabel o Zerubabel, Zerubabel, las dos connotaciones creo que son válidas. Pero nos dicen mucho porque nosotros ya tenemos años en Cristo, pero seguimos haciendo las cosas. Así es. A la forma de Babilonia. Y no a la forma de Dios, que es, espérame, esto es por mi espíritu, no te equivoques. Y penosamente no tenemos los resultados. Y algunos dicen, no, pues mira, mejor estaba allá. Y es que es bien complicado. Tratas de vivir en Cristo como cuando estabas fuera de Cristo. No se va a poder. No. Y te vas a frustrar. No, no es cierto. A ver, estás viviendo conforme al método de Dios. Ella nos daba una ilustración, el pastor que nos compartía ahí. Dice, oye, pues un pez que vive en el mar, que vive en agua salada, tú lo sacas, imagínate que te comes un guachinango, un robalo, tantos peces que hay en el mar, unos muy sabrosos, y tú todavía le tienes que poner sal, porque el pez, aunque vive en un medio salado, no está salado. Y la ilustración que nos decía el pastor ayer, le mandamos un saludo a nuestro amigo Domingo, pues que la sal del mar no afecta, las circunstancias no afectan quién tú eres. Y entonces decía, pues ese pez que vive en el agua salada, cuando lo sacas y lo preparas, le tienes que poner sal, porque nada de esa sal hizo mella en él. Así es. Fue una ilustración. Pero ¿qué pasa cuando nosotros venimos de Babilonia, venimos de este mundo, todos venimos de ahí, de una manera de pensar sin Cristo, y ahora quieres vivir en Cristo, pero como le hacías en Babilonia? Y el Señor dice, bueno, hay gente que hacía trampa y así le hacía allá y le quería hacer acá. ¿Te acuerdas de Simón? Que decía, ¿cuánto quieren? Aquí traigo la cartera, porque él dice que él estaba acostumbrado a las artes mágicas, la hechicería. ¿Cuánto quieren para que yo también tenga? Dice, ahí es donde te equivocas, porque todavía traes la semilla de... Por eso yo insisto que cuánto necesitamos nosotros como pastores orar por la congregación. Así es. Porque la congregación sigue teniendo la semilla, sigue teniendo los métodos de... Así y entonces es. le dice, hermano, vamos, no, pastor, aquí no es así, aquí. Entonces tú como cristiano no le haces por el espíritu a donde vas, o le haces en base al sistema babilónico. Así es, sin duda. Y mucha gente sigue, o muchos seguimos en el sistema babilónico. Así es, sin duda. ¿Qué pasa hoy con la iglesia contemporánea? Se trae las estrategias del mundo a la iglesia. Sí, tristemente. Imagínate. Sí. Y luego todavía quieren invitarnos a cursos y a seminarios para que nosotros también aprendamos el método de Babilonia. Dices, oye, pues si vengo de allá. Claro. Y quieres que venga a hacer esto con Pero es lo mismo, porque la gente está dormida a la realidad. Sí. Si alguien viene y me pide consejo sobre diversos temas, yo le voy a explicar con Biblia. Le voy a dar consejería, le voy a explicar cuál es la causa de su problema con Biblia. Le voy a dar consejo de acuerdo a la Biblia. Le voy a dar estrategia de acuerdo a la Biblia. Y le voy a decir, y esto va a ser por la obra del Espíritu Santo. ¿Qué más le puedo decir? Y si alguien dice, no, para oír eso, no, entonces vaya allá. Y siga en su estado en el que estaba, y siga con sus ataques de no sé qué,
y se va a dar cuenta que ahí no está la solución. Es que nosotros tenemos la verdad, paz. La iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Y Amén. esta es una gran verdad. Así es. Es por el Espíritu Santo. Así es. Pero insisto, no se cree. Estamos dormidos a esta verdad. Y yo creo que lo que le podemos decir al Señor, pues despiértanos. Háblanos, Señor. Háblame, sí. Con un anhelo. Un anhelo ferviente. Ferviente de que Dios nos hable. Saber qué significa que el Espíritu se movía sobre las aguas. Sí, lo cantamos también, ¿verdad? También, ¿no? En el principio el Espíritu de Dios. Dice que ahora se mueve en mi corazón. Gloria a Dios. Que así sea. Que así sea. Hay otro canto que estamos entonando, no sé si lo estás cantando todavía, es el de Ven descansa. ¿Has escuchado? No recuerdo. Ven descansa en nosotros, así como lo hiciste sobre las aguas. Muévete hoy aquí, te lo paso para ti. Correcto. Pero que sea una realidad. Así es. Que sea una realidad. Porque el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra. Mire, ese joven que no cambia, ese esposo, esa esposa que no cambia, esa situación atorada, estancada en la iglesia, en el matrimonio, es por el Espíritu Santo. Pero, aunque lo afirmemos y digamos sí, a la hora de aplicarlo, buscamos la espada y la fuerza. Entonces, por eso le decía, piense un poquito en Zorobabel. Zorobabel, es que necesitamos más ejército, es que necesitamos más espada, necesitamos más el poder económico, no tenemos, ¿cómo le vamos a hacer? Y le dice, no. Y creo que Dios tiene paciencia, porque si te sacaron de Babilonia, sí, ahí naciste, sí, ahí nací. ¿Cuánta preocupación, ¿no?, se genera el confiar en sí mismo y tratar de hacerlo por tu fuerza y quedar decepcionado, ¿no? Pues imagínate cómo le pasó a Moisés, que él, estando en Egipto, por eso Moisés significa sacado de las aguas, estando en Egipto, él pensaba que con esa capacidad, que con esa enseñanza, con esa instrucción, estaban las mejores escuelas, los mejores maestros. Dijo, pues Dios me va a poner por juez de este pueblo, y Dios lo tiene que sacar de Egipto y tener un encuentro con él para decir, ahora sí ve, ahora sí puedes ser juez. Tú vas a sacar a este pueblo. Pero cuando la semilla sigue ahí, imagínate si para sacar a alguien de las drogas le sigo dando drogas, para que mientras sale, o para darle consejería a alguien le digo que siga haciendo lo que quiere mientras que entiende su situación. O sea, ¿cómo Babilonia nos saca de Babilonia? Si Babilonia es confusión, que esa es la otra. El Espíritu Santo trae orden. Así es. Babilonia es confusión. La tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu se movía sobre la faz. ¿Qué hacía el Espíritu sobre la faz de las aguas? ¿Trayendo orden? No creo que confusión. No. Las tinieblas traen confusión. Pero ya habremos despertado a esa realidad. Estamos a tiempo aún. Estamos a tiempo. Así es. Estamos a tiempo. Nos siguen escribiendo aquí. Dice amén, dice Mayra. Hechos 10:38. ¿Qué dice Hechos 10:38? Jovita Hernández dice amén. Amén, dice Juan 3:5. María Guadalupe Mata Sierra dice buenos días, compártalo por favor, pastor, también queremos recordarlo.
Gracias por la palabra de hoy. Bueno, ustedes pueden compartirlo, ¿verdad? Pueden etiquetar a otros esto. Que la palabra corra, es glorificada, pero pues también se valdría que nos hiciéramos una pregunta, le hiciéramos esta pregunta al Señor: Señor, ¿estoy yo despierto a esta verdad? Y si no, pues despiértame, porque a veces tienen que movernos demasiado, pues. Sí, dice Hechos 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es que ese es el punto, Paz. Todo lo que se hizo. Necesitamos ese mover sobre nosotros del Espíritu Santo. Y renunciar a las estrategias de Babilonia. Así es. Por eso hoy, hermanos, yo sé que algunos se sienten frustrados porque a lo mejor dice: Dios me llamó, pastor, pero mire cómo está la iglesia. Dios me llamó, pero mire, yo mucho tiempo me frustré. No le hallaba, no entendía. Y apenas creo que el Señor me está haciendo entender algunas cosas, no porque Él no pueda, sino porque uno es cabezón y no entiende. Pero qué glorioso es cuando Él hace la obra. Así es. Qué glorioso es cuando Él nos conduce. Qué glorioso es cuando dice: a ver, es que pues no es tu fuerza. Y creo yo, insisto, que se valdría la pregunta: Señor, ¿estoy despierto a eso? ¿Me quieres despertar? Así es. Porque el que quiere tenernos dormidos es el enemigo, dándole largas en algunos casos. No, es que están adicciones, pero un día el Señor hará su obra. Pues sí, el Señor la quiere hacer ya, pero ¿para qué se lo suelta el diablo otro rato? No, es que un día Dios restaurará. Como el de las ranas, ¿no? De la plaga. Sí, mañana. Ahorita. Dijo, no, mañana. Fíjate. ¿Qué estaba haciendo Zorobabel? Esa es otra pregunta. Restaurando. Así es, muy importante. El pueblo de Dios a veces no está participando de esa restauración. Por obviedad. Porque no pues claro, no está dejando al Espíritu Santo. Oye, ¿y quién restaura dormido, no? ¿Quién trabaja dormido? Nadie. No, fíjate, el dormido era Zacarías. Y Zorobabel era, bueno, también dice que la exhortación los despertó, ¿te acuerdas? Obviamente, sí. Pero aquí el punto es: si lo que tienes de parte del Señor es una restauración a como era en la antigüedad, a como Dios quería mostrar, a como Dios quería revelar, pues mínimo lo que se requiere es que sepas cómo trabaja Dios. Así es. Por el Espíritu Santo. Pastor, es que Dios va a restaurar mi matrimonio por el Espíritu Santo. Definitivamente. Que te vayas unos días de vacaciones podrá ser muy lindo, que tengas una segunda luna de miel podría ser muy lindo, pero para la restauración es el Espíritu Santo. Que tengas terapias. Que pare, que me escuchen y me atiendan y me hagan sentarme en un silloncito y ay, sí que padre. Pero la obra del Espíritu Santo. Definitivamente. Oye, que te quieres bien amistar con tus hijos y les quieres regalar, pues regálale lo que quieras, pero la obra de restauración la hace el Espíritu Santo. O es que un día que mis hijos salgan de... ¿Cuál día? ¿Cuál día si aquel que restaura te dice es por mi Espíritu? ¿Qué implica eso? Yo anotaría varias preguntas aquí al Señor, sí, sin duda, para estar en oración. Señor, amén. ¿Cómo despierto? ¿Qué implica? ¿Qué es por tu Espíritu? No entiendo. A lo mejor dices, es mi primer contacto con este tema, o a lo mejor lo he escuchado tanto,
pero nunca lo he vivido. Exacto. Nunca lo he vivido. Así es. Sigo con esa semilla de Babilonia. Insisto, Moisés quiso hacer las cosas conforme al método de Babilonia. No es así. No es así. Digo, en el caso de Moisés, que es de Egipto, que es figura de lo mismo, del mundo. Así de un es. sistema religioso sin Dios. Pero pues hoy en día el Señor nos está llamando. Y ¿cuántos no tendremos carga por nuestros hijos, o en nuestro matrimonio, o en nuestra vida ministerial, y tantas cosas, y decir, Señor, ya no sé? Bueno, pues mira, aquí está. Así es. Deja que Él se mueva, deja que Él haga su obra, que Él geste. Si todo surgió del agua, por el agua subsiste, a mí me interesa saber qué significa la acción del Espíritu Santo sobre las aguas. Claro. Pues, le seguimos aquí, nos vamos a otro tema. ¿Le saco el tiempo? No, ya. Pero muy bien. Amados, dígale a Dios que nos despierte, dígale a Dios que haga su obra. Amén. Terminamos con una oración. Así es. Si usted está ahí de acuerdo, haga la oración con nosotros. Espíritu Santo, Sí, Señor Dios, Jesús. Señor Jesucristo, Padre nuestro, te anhelamos. Santo, maravilloso Dios. Habla a tu iglesia, despierta Sí, a tu iglesia, amén, despiértanos, amén. Señor. Sí, Señor. Porque muchos seguimos con esa semilla de Babilonia, muchos seguimos pues habiendo salido de allá, pero sin cambiar las estrategias. Y tú sigues diciendo hoy como ayer. Así es. No es con ejército, no es con fuerza, es por mi Espíritu Santo. Amén, amén. Ayúdanos a entender esto, ayúdanos a despertar a esta verdad. Sí, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver cómo es que esto se lleva a cabo, cómo es que en un principio el Espíritu Santo se movía sobre las aguas, y hazlo sobre nosotros. Haznos entenderlo, conocerlo, Señor, ir en pos de. Ayúdanos, Señor, a no aceptar más las estrategias de Babilonia, de Egipto, y por el contrario, cada día más estar llenos de tu Santo Espíritu y ver tu obra maravillosa en nosotros, y darte la gloria y el reconocimiento. En Cristo Jesús te damos gracias y te bendecimos. Amén y amén. Pues nos tenemos que ir, paz. Dios los bendiga. Que Dios haga su obra en ustedes. Por favor, si le bendijo, compártalo, etiquétalo, haga un comentario. No es con ejército, no es con fuerza, es por su Santo Espíritu. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Amén. Hasta la próxima. Gracias, Ricardo.